justicia. Para nosotros es fundamental decirles bienvenidos en este programa que va a ayudar a que usted pueda tener un voto responsable, un voto conociendo a los candidatos. Vamos a reiterar que todas las personas que son invitadas al programa, los candidatos y las candidatas, tienen las mismas condiciones, el mismo tiempo y pueden hacerlo de manera presencial o también de manera virtual. Acá tenemos a nuestro primer invitado, pero antes de saludarlo, yo quiero resaltar las reglas del juego que son fundamentales para todos. Por ejemplo, en ningún caso podrán solicitar el voto para su candidatura, ni tampoco emitir opiniones en contra de otros candidatos. No podrán realizar campañas o propagandas mediante entrevistas, calendarios, afiches, redes sociales y otras acciones promovidas por terceros de forma directa, lo que puede ser pasible de una inhabilitación. Así que, dicho esto, nosotros vamos a dar ya la bienvenida a nuestro primer invitado, a quien saludo inmediatamente. Está con nosotros el doctor Boris Wilson Arias López. Él es candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional, máximo ente en el Poder Judicial. Bienvenido, buenas noches, doctor, qué gusto tenerlo. Bueno, buenas noches a usted y a todos los telespectadores. Me llamo Boris Wilson Arias López, tengo la maestría en Derecho Constitucional, soy abogado, tengo el doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Mayor de San Andrés. Soy docente en la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés y también en la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana. Tengo dos hijitos, una que se llama Victoria y otro que se llama Ricardo, y una esposa a quien quiero mucho que se llama Lisette. Muy bien, ya ahí me resumió toda la parte personal y también de carrera, pero tenemos mucho de qué hablar sobre esto que me parece fundamental y es, nos ha dado un listado de su carrera profesional. Pero ¿por qué usted es abogado? ¿Por qué decidió ser abogado? Bueno, lo que pasa es que me gusta mucho el derecho, me gusta hablar con la gente, ¿sabes? Cuando alguien está enamorado, se le nota. Cuando a alguien le gusta el derecho constitucional o le gusta lo que hace, también se le nota. Creo que entre mis alumnos he intentado mostrar eso, lo bonito que es. Soy una oportunidad, ellos pueden elegir, por supuesto, civil o penal, como siempre eligen, pero bueno, ahí está la posibilidad de que elijan derecho constitucional. Y bueno, trabajé en el Tribunal Constitucional y cuando estaba ahí, pues era el que siempre estaba discutiendo, pero ¿por qué sacamos esto? ¿Por qué hacemos aquello? Y con mis alumnos interpusimos incluso acciones populares. Muchos de los abogados, los de la alcaldía, me dijeron procesenlo porque nos hace perder el tiempo. Bueno, los vocales dijeron que también les hacía perder el tiempo. Y mire que nos concedieron algunas. Por ejemplo, interpusimos una acción popular para que reciclaran bolsas de plástico, botellas, y nos dieron la razón, ordenaron a la Asamblea Legislativa que hicieran una ley y ordenaron al defensor del pueblo que hiciera seguimiento cada 6 meses, pero el defensor, bueno, hasta ahora no ha hecho el seguimiento porque dice que tiene muchas cosas que hacer. La Asamblea tiene 3 proyectos que no ha aprobado hasta el momento y bueno, el Departamento de La Paz, el municipio, tampoco han hecho la política pública. ¿Qué significa eso? Bueno, no es simplemente que alguien venga, presente una acción o obtenga una sentencia, sino que, ¿sabes? Lo más difícil es hacer cumplir la sentencia. En ese caso, que se haga una política pública en temas de botellas y plásticos, pues nos está costando, está muy cuesta arriba, digamos. Otra sentencia que nos concedieron entre todas esas que nos denegaron fue una de rompemuelles y baches. Se ordenó al municipio de La Paz que hiciera una política pública para solucionar el problema, pero el municipio todavía no tiene dinero, está quebrado, y la crisis y todas esas cosas, pero entiendo que si es una sentencia tendría que ser obligatoria. Y entre las que nos han denegado, entre otras, está la de los niños en las cárceles. Yo no entiendo cómo el tribunal ha podido denegar eso, porque lo que se alegó fue que los niños en las cárceles deberían tener prediario, porque si la ley les permite quedarse dentro de las cárceles hasta los 6 años, todos los detenidos tienen prediario, que es para su alimentación, y ellos deberían tener los niños leche, pediatra, no sé, algunos juguetes, un espacio para jugar. Y el tribunal dijo que mis alumnas no habían demostrado que había niños en las cárceles. No entiendo cómo ha podido resolver de esa manera. Oh, pero si se tienen los datos también en el informe del Defensor del Pueblo. Sí, hemos presentado noticias y he dicho que no, tiene que ser una investigación donde mis alumnas tenían que haber demostrado
demostrado, pero nosotros hicimos inversión de la carga probatoria, dijimos, no existe política pública del Estado. Además, según el Código Procesal, ellos tienen que presentar la prueba y finalmente seguramente nos van a denegar si ellos presentan la política pública y cómo están cuidando a los niños. Pero como ellos dijeron, no, son estudiantes y bueno, no han demostrado cuántos niños, cuál es la problemática y deberían haber contratado psicólogos, etcétera. Pero eso era un deber del Estado, es decir, nos invirtieron la carga probatoria a nosotros. Y en el tema de los baches, el tema de las botellas plásticas, igual, nos invirtieron la carga probatoria a nosotros, cuando en realidad es el Estado el que debería demostrar si se ha o no vulnerado el derecho, ¿no? Doctor, en estos casos que usted nos está relatando, ¿considera que no se está haciendo un trabajo correcto dentro del Tribunal Constitucional? Bueno, yo creo que se hace yo trabajé en el tribunal y usted tiene que sacar por día 3 a 4 sentencias. Entiendo que para un magistrado, para los vocales, que es lo que expresamente han manifestado en esos casos, era una pérdida de tiempo. Entonces ellos decían, bueno, si hay una persona que está detenida preventiva, bueno, conozco ese caso, pero que vengan estos chicos a hacerme perder el tiempo con temas de plástico, de perritos y cosas así, baños en los tribunales. Ellos no lo entendían. Yo creo que es una falta de, ¿cómo te puedo decir?, de un sistema que se ha acostumbrado a atender cosas solamente urgentes y no atender cosas estructurales. Creo que ese es el problema. Claro, porque usted dice, hay sentencias que no se cumplen, pero hay otras que sí se cumplen rápidamente. Sí, eso es lo extraño y es justamente lo que a veces cuestionamos de la justicia, pero puedo decirle lo siguiente. Nosotros hemos votado hace años por los magistrados que tenemos. Yo no sé si tú escuchaste, dicen, estamos gobernados, un pueblo está gobernado por quienes han elegido y por lo tanto merecen esas autoridades. Entiendo yo que no votar es también tomar parte de la decisión, es también formar, si es que fuera un problema, parte del problema o de la solución, ¿no? Entonces, entiendo que eso es importante que los ciudadanos voten por eso. Y yo creo que es importante algo que acaba de decir el doctor, y hay una acción y una omisión. El hecho de que no votes también te hace parte del proceso dejando de votar, y es muy importante que ustedes lo hagan, y por eso tenemos este espacio, que ustedes conozcan a los candidatos. Por favor, 2 acciones que usted generaría en caso de ser magistrado del Tribunal Constitucional. Mire, esta es la segunda vez que estoy postulando. Recuerdo que usted misma me entrevistó hace muchos años. Y bueno, lo que yo le comentaba esa vez, si ve los registros, es que tal vez vendimos humo al darles una propuesta. Se elige un solo magistrado de 9 y ese magistrado no puede decidir ni por sala plena, pero al mismo tiempo no puede aprobar ley, no puede implementar temas administrativos, porque eso corresponde al Consejo de la Magistratura, que son otros los que están postulando ahí. Pero entiendo que sí, bueno, saldría, lo que propondría, al menos en el tribunal, sería lo siguiente. Si usted llega tarde, me imagino que le descuentan. A los magistrados no les pasa eso porque no tienen un reglamento que regule la responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque quien tiene que aprobar el reglamento son ellos mismos. Y entonces desde el año, más o menos, desde que ha empezado a funcionar esto, desde el año 2012, ellos no han aprobado el reglamento que regule su responsabilidad. Si se faltan, llegan tarde, o sea, es decir, no hay ningún tipo de responsabilidad. Para los funcionarios dentro del tribunal sí, pero para los magistrados no. Entonces usted no puede denunciarlos ni nada. Por otra parte, me parece que el tema de las sentencias contradictorias es un tema sumamente importante. El tribunal dicta sentencias que se oponen unas con otras y de esa manera lesiona el principio de igualdad y seguridad jurídica, porque no puedes prever cómo se van a resolver los siguientes casos. Y finalmente creo que un problema enorme es la falta de publicidad. ¿Qué significa eso? Los reglamentos no están en el internet y fechas como la notificación, etcétera, no están en el internet ni en la página, no puedes hacer seguimiento. Entonces, la parte tecnológica con la página sería fundamental para su trabajo. Y para la gente. Bueno, lo que pasa es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA constantemente, usted como periodista debe saber, ha insistido al Estado boliviano ya hace muchas décadas que apruebe una ley de acceso a la información pública. Entonces usted tiene que hacer su trabajo periodístico, o ustedes, y lo que tiene que ocurrir es que deben tener datos confiables, y no hay, absolutamente. Es decir, te dicen, hemos comprado en materia de salud 20 ambulancias, pero no te dice cuánto ha mejorado realmente la salud. Entonces, me parece que necesitamos una ley de acceso a la información pública. Otra consulta que queremos hacerle, ¿qué haría usted o cómo resolvería
un tema de corrupción desde el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, en este caso es el Tribunal Constitucional, pero... Ay, perdón, sí, Tribunal el Tribunal Constitucional es un trabajo distinto al Tribunal Supremo, pero ¿cuál es el punto? La corrupción en general. Sí, yo creo que la falta de institucionalidad. En el tribunal no están institucionalizados los funcionarios y al mismo tiempo toda la administración pública no tiene funcionarios que estén institucionalizados. Usted puede ser destituida en cualquier momento. Yo creo que ese es un tema que el tribunal ya debió haber dictado el fallo correspondiente y en mi criterio debió haberse pronunciado que es necesario que exista una institucionalización en municipios. No podemos seguir yendo a pintar paredes, a regalar almanaques o calendarios para luego tener un trabajo, sea en cualquiera de los órganos. De esta manera hemos conocido al doctor Boris Wilson Arias López, candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, yo les agradezco y bueno, aprovecho para mandar un saludo a mis papás en Cochabamba, Lourdes y Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucha gente nos sigue a nivel nacional porque definitivamente la elección es importante. Tu voto, tu justicia. Infórmate, decide y vota. El Tribunal Constitucional no busca generar fuentes de trabajo, perseguir a los corruptos, no se está eligiendo un diputado ni un alcalde. La Constitución es un enorme tratado de paz que nos permite resolver los conflictos sin necesidad de matarnos. Los magistrados del Tribunal Constitucional requieren un mínimo de legitimidad y eso significa, y recuerden, que no hace el cargo a la persona, sino exactamente al revés. Celeridad, transparencia, lucha contra la corrupción, para lo cual implementaremos el sorteo directo de acciones de libertad sin espera de turno y de acciones de defensa en los que se encuentren involucrados grupos vulnerables. Implementaremos nuevas tecnologías de la información para la difusión de resoluciones y dispondremos la realización de auditorías jurídicas a diferentes procesos. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. El Tribunal Constitucional Plurinacional requiere de un inmediato proceso de reestructuración basado en 4 pilares fundamentales. 1. Reforma de los procedimientos constitucionales. 2. Incorporación de nuevas tecnologías. 3. El acompañamiento a la justicia indígena originaria campesina a través de la justicia constitucional. Y 4. El fortalecimiento de la Academia de Estudios Constitucionales. Impartiremos justicia eficiente y transparente, aplicando la revolución digital para optimizar procesos judiciales y democratizar la información al pueblo, con igualdad y seguridad jurídica, que garantice la justicia constitucional para velar la supremacía de la Constitución, con principios y valores para vivir bien. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. Un tribunal constitucional que respete la voluntad del constituyente y garantice nuestros derechos humanos. Apoyándonos en la inteligencia artificial, interpretamos con independencia para un futuro más justo y seguro. Es momento de innovar y asegurar un futuro más justo para todos. Confía. Toda una vida dedicada al estudio del derecho me permite afirmar que un nuevo tribunal constitucional es posible. Un tribunal que garantice tus derechos, los de todos. Un tribunal cuyo único norte sea la Constitución. Un tribunal con la valentía necesaria para enfrentar y limitar al poder. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. Propongo y le urge a Bolivia ejecutar auditorías judiciales internas permanentes a cargo de personas idóneas y bajo responsabilidad, y en cuestiones de alta relevancia, auditorías externas independientes. El mayor reto que asumo será garantizar tus derechos y garantías constitucionales, recuperar la independencia de poderes y eliminar la burocracia. Justicia taqueja. Ma comentado. Elecciones Judiciales 2024.
Y continuamos con más en el programa y seguimos conociendo a los candidatos y candidatas, porque aquí tienes la presencia de un varón, de una mujer que quieren llegar, en este caso al Tribunal Constitucional, y ya tengo a mi invitada lista para compartir con nosotros. Pero antes, como lo dice la normativa, quiero resaltar esto, porque ninguno de los candidatos o candidatas puede solicitar el voto, ni puede opinar sobre otros candidatos. No podrán realizar campañas, propagandas, afiches, entrevistas, calendarios, tampoco en las redes sociales u otras acciones utilizando a terceros de manera directa. Lo que esto podría provocar es una inhabilitación. Dicho esto, me acerco ya para saludar a nuestra invitada que nos acompaña, la doctora Miriam Virginia Aguilar Rodríguez. Bienvenida, qué gusto tenerla, candidata. Para mí el gusto, el honor de estar en este set tan hermoso además. Gracias. Y que lleva el nombre de un líder a quien todos hemos conocido como un gran líder, don Carlos Palenque. Para él todo honor y toda gloria. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros en este espacio para que la gente conozca y la conozca usted también, que quieren llegar al Tribunal Constitucional. ¿Quién es la doctora Miriam Virginia Aguilar Rodríguez? Por favor, preséntese, la parte personal. Gracias, soy Miriam Virginia Aguilar Rodríguez, una abogada con 30 años en el ejercicio de la profesión, de los cuales 25 años he desempeñado las altas funciones de administradora de justicia. Empecé siendo juez de provincia en la provincia de Los Andes con asiento judicial en Pucarani. He sido juez en la ciudad del Alto, juez de trabajo. He sido juez de trabajo acá en la ciudad de La Paz. He sido honrada el año 2010 para ser parte del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz como vocal de salas ordinarias, siempre en materia laboral. Y finalmente, a partir del 2019 hasta el 2023, desempeñé las altas funciones de vocal de salas constitucionales. Miriam Aguilar tiene una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, varios diplomados en diferentes áreas del derecho, abogada de la UNSA, bachiller del Colegio de Señoritas Lourdes. Miriam Aguilar, me considero una guerrera de la vida, una guerrera que ha enfrentado grandes batallas y que hoy estoy lista para enfrentar los nuevos retos que la vida me ha dado. Usted dice una guerrera que ha enfrentado varias batallas y me llama la atención justamente algo del atuendo. Así es, querida Priscila, uso el listón rosa en señal de mi lucha contra el cáncer de mama. Una etapa muy difícil, realmente la más difícil que he tenido que enfrentar en la vida, de la cual, para la gloria de Dios, declaro sanidad perfecta en mi vida, porque Él fue el que me ha dado esta segunda oportunidad. Y quizás no sea este el escenario, pero por favor, las mujeres, háganse el control de las mamas o de todo el cuerpo, porque el cáncer es silencioso y no permitamos que el cáncer nos quite una vida más de ninguna mujer. Bueno, hecha esta aclaración que nos parece importante cuando tiene que ver con salud, más allá del propósito del sector. Pero, por favor, vamos a hablar ahora de la parte meritocrática que ya nos iba adelantando la doctora. ¿Por qué usted es abogada? ¿Cómo elige ser abogada? Es una historia muy linda. Realmente yo tengo mi ascendencia en una cultura pura y aymara. El papá de mi papá, él era oriundo de la provincia de Los Andes con asiento en Puerto Pérez. Y más allá de Puerto Pérez hay una pequeña localidad que se llama Tirasca. Él era oriundo de allá. Y él nos contaba que para que los hacendados de ese entonces había exigido él que haya escuelas para sus hijos. Entonces lo han visto como un hombre rebelde y lo han expulsado de la comunidad a mi abuelo don Eusebio Aguilar y mi abuela doña Venancia de Aguilar. Entonces ellos no tuvieron más que salir de esta población y llegar, dice él, a Cachuquiar Marcado Puripta, dice. Mi abuelo era aymara cerrado y creo que de ahí he aprendido a hablar el idioma aymara como idioma natural también. Llegó, se asentó por la zona del cementerio, la zona Callampaya, de donde también fui yo presidenta de su junta de vecinos hace muchos años. Entonces él quedó con ese resentimiento, tal vez podríamos decir que el campesino lo tiene innato. Entonces él me decía, si yo hubiera tenido un abogado, yo hubiese reclamado el derecho que tienen mis hijos para estudiar. No tenía. Más adelante creo que tenía una parcela de tierra, le quitaron eso y él decía, quiero reclamar, pero no conozco ningún abogado. Eso me decía en el idioma aymara. Entonces me agarraba siempre y me decía, Kumata o Hacha,
ya me decía, o sea, me decía, tú vas a ser la mejor abogada para mí, ya me decía. Entonces eso ha calado muy hondo en mí. De ahí es que mi papá también, chofer de minibús, de micro, me han orientado a que yo tome la decisión de estudiar el derecho, la carrera de derecho, que me ha dado grandes satisfacciones en la vida, y hoy presentándome ante la sociedad, ante Bolivia, para optar al cargo de magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional. En caso de ser elegida, ¿cuál va a ser la línea de trabajo? ¿Qué acciones usted tomaría? En todas las intervenciones que hemos tenido con algunas organizaciones sociales, con sectores sociales, todos preocupados por la corrupción imperante en el órgano judicial. Eso es una de las primeras luchas que voy a enfrentar, porque lo que voy a hacer será en el Tribunal Constitucional conformar una comisión de 3 o 4 miembros de los más destacados que hayan tenido una carrera impecable dentro del Tribunal Constitucional, para que se conforme una comisión donde cualquier denuncia de acto de corrupción, sea del funcionario del más bajo rango hasta el más alto rango, sean tramitadas por ellos. Creo que ellos sí van a tener la autoridad moral como para poder enfrentar y recabar todas las denuncias que haya. Tiene que ser un proceso sumario al que tienen que enfrentarse, ¿ya? Y en este proceso sumario no tendrá que durar más que 5 días, exagerando. Y allá, el funcionario denunciado de acto de corrupción deberá ser suspendido inmediatamente. Muchos me van a criticar, y ella postula al Tribunal Constitucional. ¿Y dónde están las garantías? La presunción de inocencia, el derecho legítimo a la defensa que tiene. No, señores, no se va a violentar ninguno de los derechos que garantiza la Constitución Política del Estado. ¿Qué haremos? Que será suspendido entre tanto dure esa investigación, que no va a ser más de 5 días. Si en los 5 días esa comisión dice que es culpable y que se ha evidenciado el acto de corrupción, deberá ser cesado ipso facto, es decir, en el momento. Pero si acaso la comisión dice que fue una denuncia falsa, porque también hay de aquellos, entonces se le va a restituir los 5 días o los 4 días que hubiese durado el proceso administrativo, se le va a restituir los salarios. Ahí no estamos afectando ningún derecho. La corrupción, Priscila, es un cáncer. Es un cáncer que tenemos que vencer, que tenemos que luchar. Yo vencí al cáncer, y yo, vencedora del cáncer, no voy a alimentar el cáncer en mi cuerpo comiendo cosas que no debo, por ejemplo el dulce. Entonces ustedes, querida población, tampoco alimenten el cáncer de la corrupción dando más dádivas o ocultando los actos de corrupción que ustedes ven. Ahora, ¿usted cree que se puede eliminar la corrupción de todo el Poder Judicial? Ha de ser un proceso, y un proceso largo, Priscila. No creo, nadie tiene una varita mágica como para decir hoy desaparece la corrupción y va a desaparecer. Definitivamente es un proceso. Pero si vamos a actuar de manera rápida y correcta, creo que sí. Algunos estamos esperando siempre que haya un castigo ejemplarizador, porque mientras nosotros no castiguemos la corrupción, eso va a seguir adelante. Entonces, poco a poco yo creo que vamos a andar lejos en este cáncer que nos está agobiando a la justicia boliviana. Algunas personas aseguran que la corrupción o el recibir pagos es porque ellos ganan muy poco, que el presupuesto es muy bajo del Poder Judicial. ¿Cuál es su criterio? Definitivamente, el presupuesto no alcanza ni al 0.5% de todo el presupuesto general del Estado. ¿Cómo no vamos a poner más interés quienes nos gobiernan y poner poner más énfasis en lo que es el órgano judicial? Si nos asignaran mayores presupuestos, ya no habrá 20 jueces penales en la ciudad de La Paz, habrá 40, y la carga procesal de estos jueces va a rebajar y va a ser distribuido entre todos. Entonces ya no va a tener ese juez, ya no va a tener la excusa de decir tengo mucho trabajo y por eso no saco mis sentencias en el tiempo que señala la ley. O tengo mucho trabajo y por eso para adelantar el trabajo que corresponde para tu proceso necesito alguna dádiva. Yo creo que es la falta también de políticas económicas que deben hacer al órgano judicial. ¿Alguna vez intentaron a usted ofrecerle algo? La verdad, todos los años que yo he trabajado, la única vez que yo tuve acceso directo fue cuando yo era juez de provincia. Después he optado por no recibir a nadie. Siempre, y si alguien venía a la oficina, las puertas tenían que estar abiertas y tenía que estar el personal subalterno, la secretaria o algún otro miembro de la sala
para que yo me entreviste con alguien cuando insistían. Pero por lo general no he tenido acceso con las partes en ningún proceso. Le agradezco mucho, doctora Miriam Virginia Aguilar Rodríguez, por habernos acompañado en el programa. Yo la agradecida, Priscila, y ya les reitero, feliz de estar con ustedes. Y Jumana Caroja, Gilata, Cuyacanaka, Chuimaja, Jualico, Susita Piniu, Churoja, con Alaicuteja, como la Campeja y Choro para la Cipta. Luria, que hacha magistrados del Tribunal Constitucional, hacha Camachi, Constitución Política del Estado, Ucpocayaña Paja, que os pagara. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Así, amigos, estamos conociendo a cada uno de las candidatas y de los candidatos, porque tu voto es tu justicia, así que la invitación está hecha para que nos sigan por Palenque TV. Infórmate, decide y vota. El Tribunal Constitucional no busca generar fuentes de trabajo, perseguir a los corruptos, no se está eligiendo un diputado ni un alcalde. La Constitución es un enorme tratado de paz que nos permite resolver los conflictos sin necesidad de matarnos. Los magistrados del Tribunal Constitucional requieren un mínimo de legitimidad y eso significa, y recuerden, que no hace el cargo a la persona, sino exactamente al revés. Celeridad, transparencia, lucha contra la corrupción, para lo cual implementaremos el sorteo directo de acciones de libertad sin espera de turno y de acciones de defensa en los que se encuentren involucrados grupos vulnerables. Implementaremos nuevas tecnologías de la información para la difusión de resoluciones y dispondremos la realización de auditorías jurídicas a diferentes procesos. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. El Tribunal Constitucional Plurinacional requiere de un inmediato proceso de reestructuración basado en 4 pilares fundamentales. 1. Reforma de los procedimientos constitucionales. 2. Incorporación de nuevas tecnologías. 3. El acompañamiento a la justicia indígena originaria campesina a través de la justicia constitucional. Y 4. El fortalecimiento de la Academia de Estudios Constitucionales. Impartiremos justicia eficiente y transparente, aplicando la revolución digital para optimizar procesos judiciales y democratizar la información al pueblo, con igualdad y seguridad jurídica, que garantice la justicia constitucional para velar la supremacía de la Constitución, con principios y valores para vivir bien. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. Un tribunal constitucional que respete la voluntad del constituyente y garantice nuestros derechos humanos. Apoyándonos en la inteligencia artificial, interpretamos con independencia para un futuro más justo y seguro. Es momento de innovar y asegurar un futuro más justo para todos. Confía. Toda una vida dedicada al estudio del derecho me permite afirmar que un nuevo Tribunal Constitucional es posible. Un tribunal que garantice tus derechos, los de todos. Un tribunal cuyo único norte sea la Constitución. Un tribunal con la valentía necesaria para enfrentar y limitar al poder. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. Propongo y le urge a Bolivia ejecutar auditorías judiciales internas permanentes a cargo de personas idóneas y bajo responsabilidad, y en cuestiones de alta relevancia, auditorías externas independientes. El mayor reto que asumo será garantizar tus derechos y garantías constitucionales, recuperar la independencia de poderes y eliminar la burocracia. Justicia taqueja. Ma comentado. Elecciones Judiciales 2024. Ya saben, ustedes tienen que ser parte del proceso para que podamos elegir a las autoridades el próximo 15 de diciembre. Tu voto, tu justicia. Buenas noches.